Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia, tu misericordia en nuestra vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que te glorifiques por medio de esta predicación y que nos hables, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados, el tema que traigo hoy es el Salmo 46 y Mateo 4:10. Y es, al Señor adorarás y a Él solo ministrarás. Mateo 4:10, esta palabra se la dijo el Señor Jesús a Satanás, porque Satanás le dijo, te voy a dar todos estos reinos y postrado me adoras. Y él le dijo, vete, Satanás. Vamos a mirarlo como lo dice el Señor aquí en Reina Valera. Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Vamos a leer desde el 4:8. Otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta palabra servirás, servir al Señor es de la forma como lo hace un profeta, ¿cierto? Un sacerdote, el rey, o sea, todas las personas que tienen servicio a Dios. En la antigüedad era así. Entonces, ¿quiénes prestaban servicio a Dios? Pues los sacerdotes, los reyes, los profetas daban servicio a Dios. Entonces aquí aún cuando vino Jesús, cuando nació el Señor Jesús, había una profetisa que se llamaba Ana. Ella era una de las que dio servicio al Señor y ministró. Vamos a leer Mateo 4:10. Bueno, Mateo 4:10, esa palabra que es ministrar, yo ya la traje. Y está en Mateo 4:10, ¿cierto? Pero también está en otros pasajes. Ahorita les voy a mostrar Mateo 4:10. Pero también lo encontramos en otros pasajes. En Lucas, ¿cierto? Cuando está hablando Zacarías, está profetizando también. Nació el hijo de Zacarías y entonces Zacarías empezó a profetizar. Y dijo que el Señor nos rescató, ¿cierto? Nos rescató, está hablando ahora, nos rescató por medio de Cristo, o sea, es entenderlo de esa manera, para que le sirvamos sin temor y demos servicio a Él. Entonces, cuando hemos sido rescatados ahora en el presente es para darle servicio a Dios. Entonces, realmente, ¿para qué nosotros hemos sido salvos? La gente piensa, no, fui salvo para ir a la eternidad. Sí, claro, pero ¿por qué estamos en esta tierra, mis amados? Si fuera para ir a la eternidad, pues nos salva y nos vamos con Él. Recordemos que el ladrón en la cruz fue salvado y aún esta persona que fue salva y que uno dice, pues murió inmediatamente, dio servicio a Dios. Yo iba a decirles a ustedes, el ladrón en la cruz, el que creyó en el Señor, porque habían dos ladrones, uno creyó en el Señor, pero el otro no, porque eso nos manifiesta lo mismo. Todos tenemos la opción de creer o no creer, de servir al Señor o no servir, ¿cierto? Dios obliga a nadie, pero a todos Jesucristo murió en medio y estaba ahí crucificado en medio de los dos ladrones. No, el uno estaba más cerca de él. No dice que fue el de la derecha el que creyó en el Señor y el que el de la izquierda no. No, ahí no dicen eso, porque lo importante no era eso, lo importante era que el Señor estaba crucificado en medio de ellos, porque así está crucificado el Señor, en medio de nosotros, y ya es de nosotros. Si nos burlamos de su crucifixión o lo adoramos, ¿cierto? Adoramos lo que Él hizo por nosotros. Entonces el ladrón en la cruz, yo les iba a decir a ustedes, vea, el ladrón en la cruz no sirvió al Señor, pero no, mis amados. Aún el ladrón en la cruz sirvió al Señor, ¿cierto? Todos somos salvos. Sí, Dios nos va a llevar con Él, claro.
en la eternidad. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero antes de que Él le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso, Él ya le había servido al Señor. El ladrón estaba en la cruz y reprendió al otro ladrón. Un ladrón reprendió al otro, le dijo, tú ni siquiera te arrepientes estando ya pues a punto de morir. Mira, nosotros padecemos porque no lo merecemos. Pero este hombre, y está hablando de Jesús, él es inocente. Y llegó y se refirió al Señor, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el Señor murió primero. Cuando el ladrón murió, habían 2 ladrones, pero el Señor murió a las 3 de la tarde. Tanto así que se sorprendieron porque había muerto muy temprano, ¿cierto? No padeció mucho en la cruz con respecto a otros. En cambio, los otros ladrones sí. Tanto así que estaban vivos que vinieron y les fracturaron las piernas, las extremidades. Pero a Jesús no le hicieron eso por cuanto vieron que él ya estaba muerto. ¿Por qué los fracturaron? Porque tenían que bajarlos de la cruz y que no se fueran a volar, ¿cierto? Porque no podían permanecer colgados, porque el día que seguía era sábado y era un día sagrado de reposo. No podía permanecer gente crucificada. Entonces los bajaron de la cruz, pero entonces los dejaron ahí, los bajaron de la cruz, ya no estaban permaneciendo crucificados, pero entonces les fracturaron las piernas para que murieran ahí. Pero cuando vinieron donde el Señor Jesús, Él ya había fallecido. Por esa misma razón fue que Nicodemo y José de Arimatea fueron donde Pilato y pidieron el cuerpo del Señor. Dijeron, ya el Señor murió. Por favor, permiten enterrarlo. Entonces también Pilato ahí se sorprendió. Pero lo que quería decirles era que un ladrón se arrepintió. Entonces Jesús murió primero y por eso le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando el Señor llegó y murió, el lugar donde el Señor llegó, que era el seno de Abraham, ese lugar se convirtió en paraíso, ¿cierto? Inmediatamente. Y ahí fue donde el Señor estuvo. Pero también estuvo donde estaban los espíritus cautivos. Entonces, puede ser esa parte del Hades o esa parte donde, no sé, pero el Señor fue y estuvo en ese lugar, hablándoles a ellos. No significa que fueron salvos, no, pero fue y se les manifestó y les dijo, vea, yo soy aquel que ustedes no creyeron, ¿cierto? Yo soy, o sea, se cumplió. Por eso, mis amados, la gente cree aquí o en la eternidad igual van a saber que aquel que negaron es el Hijo de Dios. Y aquel que negaron es el que los podía salvar. Pero por negarlo, no fueron salvos. Entonces, ¿por qué les estaba hablando de este ladrón? Porque yo pensaba que este ladrón no había servido al Señor. Pero sí, mis amados, él sirvió al Señor. Cuando le dijo, incluso lo sirvió antes de que el Señor le dijera, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque eso era muestra. Cuando él llegó y le dijo, ya estaba evangelizando al otro, le dijo, tú ni te arrepientes en la propia condenación. O sea, tú no te arrepientes ni en la propia condenación. Nosotros padecemos porque lo merecemos, pero Él no. Eso es servir a Dios. Entonces nuestro servicio es predicación, nuestro servicio es oración, nuestro servicio a Dios es eso, oración y predicación. Y también otras cosas, bautizar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Todas esas cosas que están encaminadas al reino de Dios. Eso tiene que ver con ministrar. Entonces, Ana la profetiza en Lucas 1, en Lucas 2:37 creo que es. Sí, está hablando de Ana, que ella tenía 80 años y servía al Señor con oración y ayunos. Vea, eso es servicio a Dios. Todas las obras que hacemos, uno no sirve a Dios porque uno sirva, porque uno esté en una iglesia haciendo cuestiones administrativas. Uno no sirve a Dios porque esté en una iglesia barriendo, no. El servicio a Dios tiene que ver con cosas
del reino, ¿cierto? La gente piensa, no, pero yo barrí. Barre, está bien, no hay problema en barrer, porque es para que la casa, pues donde se va a ir a predicar, esté bien, ¿cierto? O donde el Señor esté bien, pero eso no es servicio a Dios, mis amados. Usted la casa que tiene que barrer, primero que todo es su propia casa, ¿cierto? Que usted esté bien. ¿De qué sirve que un lugar esté limpio y usted que va a ir a predicar no está limpio? ¿Cierto? De hecho, el Señor predicaba en desiertos. ¿Cómo estaba ese desierto? ¿Estaba limpio? ¿Estaba sucio? No lo sabemos, pero Él predicaba ahí, ¿cierto? No era que el Señor escogía un lugar, no, Él predicaba en cualquier lugar. Y mira, Marta estaba preocupada por sí, por barrer, por trapear, por hacer comida, pero María era la que realmente estaba prestando servicio a Dios. ¿Cómo? Escuchándolo. Ese escuchándole a Dios estaba ahí sentada en adoración, escuchando al Señor lo que él estaba hablando. Entonces uno escucha al Señor cuando en oración, al leer su palabra, cuando estamos leyendo su palabra, concentrados en eso, estamos ministrando al Señor. Eso es un servicio para Dios. Entonces no confundamos lo que es servicio para Dios de lo que no es. Estas cosas de ir, barrer, limpiar, cosas administrativas de la iglesia, eso es administrativo, pero eso no es un servicio para Dios. El verdadero servicio sagrado a Dios tiene que ver con sus cosas sagradas, con orar, con ayunar, con leer su palabra, con predicar, con bautizar, con compartir la Santa Cena. O sea, eso es cosas de servicio para Dios, cosas de ministerio, que lo hace un sacerdote y lo hace los reyes, lo hacen los profetas. ¿Nosotros qué somos? El Señor dice en su palabra que cuando Cristo viniera, los jóvenes y las jóvenes, las hijas y los hijos, dice la palabra, profetizarían. O sea, tanto hijos como hijas, tanto mujeres como hombres. Nosotros profetizamos por eso Pablo dijo, pídanle a Dios que todos profeticen. Profetizar es hablar de parte de Dios, es hablar su palabra, ¿cierto? O sea, todo el que predica está profetizando porque tenemos la palabra profética más segura, que es que la escritura. Entonces, todo el que predica es el que verdaderamente está profetizando, porque está profetizando de lo que viene para nuestra vida, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso es profetizar. Un vocero es el que habla de parte de Dios. Cuando se habla de la escritura, se está hablando de parte de Dios. Bueno, entonces eso es servicio sagrado para Dios. Entonces cuando el Señor le dijo a Satanás, al Señor, dice, no, Satanás, vete de mí, vete de aquí, porque escrito está, al Señor solo adorarás y a Él servirás. Entonces, nuestra verdadera adoración tiene que ver con servir a Dios. No adoramos a Dios porque le decimos, Señor, tú eres grande. Mire que el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces no se trata de decir, sino realmente de obedecer. ¿Y qué es obedecer? Es saber que si fuimos rescatados, fue para servirlo. No fuimos dejados en esta tierra para que tuviéramos casa, no fuera bien, nos casáramos. No, eso son añadiduras, mis amados. Y a veces esos matrimonios son para servir a Dios. Dios, al que permite casarse es para que le sirva. Y aquel que permite que permanezca soltero también es para que le sirva. Porque Dios es el que define cómo quiere que le sirvamos, casados o solteros, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo le servía al Señor soltero, mientras que Pedro estaba casado, le servía al Señor casado. Entonces no tiene nada que ver con esto. Dios nos dejó en esta tierra para que le sirvamos, mis amados, porque no es que Dios me dejó aquí para salvarnos, no. Cuando nacemos de Dios, cuando somos rescatados, si ya hemos nacido de Dios, hemos nacido espiritualmente y hemos sido rescatados, no estamos aquí para que sigamos perseverando y alcancemos la salvación, como muchos creen. No, si ya hemos sido salvados, ya hemos sido salvados. ¿Por qué nos dejaron en la tierra? ¿Por qué dejaron a los apóstoles después de que ya fueron salvados? ¿Cierto? Porque el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo.
y lo recibieron. Es decir, que ellos ya nacieron espiritualmente. Entonces, ¿por qué los dejaron en la tierra? Para que ministraran a Dios, para que predicaran su palabra, para que se dedicaran a la oración. Para eso principalmente. Y ya las otras cosas de logística de la iglesia, pues se hacen. Pero lo principal es el servicio a Dios, ministrar a Dios. Lo otro es servir a los hombres. El ministerio que se hace, por ejemplo, cuando escogieron a Esteban y a otros, dijeron para que sirvieran las mesas. Eso es servicio al pueblo, servicio a la iglesia, pero no es el servicio a Dios, ¿cierto? El servicio sagrado es el servicio realmente a Dios y tiene que ver con oración, con predicar, con evangelizar, con cosas que tienen que ver con el reino, con cosas que están sumergidas o están dentro de la salvación, con todo esto, directamente relacionado con la salvación. Servir las mesas no es, porque ellos servían a las mesas por cuanto, según entiendo en ese tiempo, había mucha necesidad. Entonces, como hubo tanta necesidad, ellos vendieron sus propiedades, la entregaron a los apóstoles para que los apóstoles repartieran según las necesidades a cada uno. Entonces era el servicio, ¿cierto? Entonces este servicio de barrer, de trapear la iglesia, no. Y ni siquiera el servicio de ir a ayudar al necesitado. Es un servicio para Dios, es servicio hacia los hombres. Y no es el servicio sagrado, por eso al Señor solo servirás. No está diciendo que no vamos a servir a los hombres, no. Sagradamente, con esta palabra de servicio sagrado, de lo que es sagrado, es a Dios. O sea, yo no le rindo pleitesía a los hombres, ni yo predico para agradar a los hombres. No, como muchos predican. Hay gente que predica, es para agradar a los hombres, para que no me persigan, porque tengo que predicar esto que le agrada, porque si no me van a decir que soy un hereje, porque eso pasa. Cuando se predica a veces la verdadera palabra, a muchos nos van a llamar herejes, como al Señor lo llamaron. ¿Cómo lo llamaron al Señor? Al Señor le llamaron que tenía demonio, ¿cierto? Y muchas otras cosas feas le dijeron al Señor. O sea, lo trataron mal. Entonces el Señor dice, si a mí me trataron mal, a ustedes también. Entonces, con esto en mente, mis amados, de qué es el verdadero servicio. La verdadera oración, mis amados, es también servirle al Señor. Y es ahí cuando Satanás realmente sale de nuestra vida, cuando le estamos haciendo un verdadero servicio a Dios. Porque cuando no estamos prestando un verdadero servicio a Dios, sino sirviendo a los hombres, mis amados, que le agrada a los hombres y no estamos dedicados a Dios, en mirar su palabra, en orar, en estar concentrados con que Él nos dirija realmente a cada uno de nosotros, entonces ahí corremos el riesgo, están prestando un servicio a Satanás creyendo que estamos prestando un servicio a Dios. De ahí es donde salen falsas enseñanzas, ¿cierto? Y de ahí donde salen, donde las mismos empezamos a perseguir a otros hermanos. Hay pastores que se dedican a estar mirando, este pastor es un hereje, este otro pastor es un hereje, y bueno, y pues Dios nos mandó fue a hablar Pablo sí hablaba de los de falsos apóstoles, ¿cierto? Pero era porque se estaban metiendo dentro de la iglesia que él tenía y les estaban diciendo que se tenía que circuncidar. Y le estaban diciendo un montón de cosas. O sea, se metieron directamente ahí con ellos y por eso Pablo les dijo, no, así no es. Ellos son falsos. Pero ellas se estaban metiendo directamente con los que Pablo estaba dirigiendo. Esas cartas estaban dirigidas a gente que Pablo les había predicado, los había evangelizado y llegaron otros a perturbarlo. O sea, si yo estoy predicando en un lugar y vienen otras personas a decir, yo tengo que decirle, no, eso que te están predicando es falso, ¿cierto? Eso que te predicó esa persona es falso, no está de acorde a la palabra. Eso es lo que Pablo denunciaba, pero Pablo no denunciaba con nombres propios a cada persona, sino a aquellos que se metían con su congregación o que se metían cuando él estaba predicando. Los denunciaba. Por ejemplo, había un señor que Pablo le estaba predicando a alguien y había alguien que se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero en todo caso eso están hechos de los apóstoles. Y cuando Pablo le dijo
que tú eres algo así, un enviado de Satanás o algo así, esa persona quedó ciega. O sea, fue tanto el poder porque se estaba metiendo con la predicación. Pero muchas personas, sin meterse con lo que están hablando, empiezan a hablar de los falsos. Y Dios no nos mandó a hablar de los falsos, sino a predicar de Jesús. Entonces Pablo estaba predicando de Jesús, pero había alguien que se estaba impidiendo. Entonces Pablo quitó ese obstáculo y esa persona quedó, o sea, quedó al descubierto de que era un falso. Y de otra manera quedó también ciego. Y de esa manera creo que se llama el procónsul, o sea, el procónsul creo que era alguien al que Pablo le estaba hablando de Jesús, quedó sorprendido de ver el poder que salía de Pablo, ¿cierto? De ver cómo el Señor respaldó a Pablo, dejando al otro ciego. Porque fue el Señor el que intervino. Recordemos que toda obra la hace Dios, ¿cierto? Nosotros solamente somos instrumentos, pero es el Señor el que hace, Dios es el que sana y Dios es el que también castiga. Bueno, mis amados, entonces con esto en mente, vamos a leer ahora sí el Salmo 46 en la Biblia interlineal. Salmo 46. A director de los hijos de Coré, con tonos altos, cántico. Dios, para nosotros, refugio y fuerza, en ayuda y apuros, hallado en gran manera. Entonces dice que Él es nuestra ayuda, ¿cierto? Pero entonces Dios, ¿a quién ayuda, mis amados? A los que lo sirven, ¿cierto? A los que están con Él, a los que viven en esta tierra para servirlo. Y todos nosotros debemos prestar servicio a Dios siempre. Por tanto, no temeremos, aunque cambios sufra la tierra y se deslicen los montes en corazón del mar. Esta parte es muy, muy buena porque es lo mismo que le dice Zacarías, para que sirvamos a Dios sin temor. Entonces, el servicio a Dios, ¿cómo se presenta? Sin temor, sin miedo. Hay que hablar lo que dice la palabra. La palabra dice algo, lo decimos. A veces nos podemos equivocar. Por ejemplo, yo a veces he predicado cosas y ahora no estoy pensando igual, pero lo importante es que cuando lo predicaba, lo hice creyendo, ¿cierto? No porque alguien vino y me convenció y esto, sino por lo que uno lee en la palabra. Pero la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces realmente la revelación, mis amados, debe ir en aumento, ¿cierto? La revelación no puede crecer. La palabra es como ese ciego que el Señor lo sanó y le dijo, ¿qué ves? Y él dijo, no, veo la gente como bultos. Y el Señor volvió a poner las manos sobre él y ya dijo, no, ya sí vio bien. ¿Sí ves? Así es como es la revelación de la palabra. Entonces uno predica según lo que uno ve, según lo que uno entiende. Pero a medida que va con Dios caminando, Dios va dando mayor revelación. Entonces, ¿qué es lo que es pecado, mis amados? Todo aquello que yo leo en su palabra y voy en contra de lo que entiendo, ¿cierto? Pero yo vivo por lo que entiendo en su palabra. Pero no es que Dios no me diga bien, es que mi visión va aumentando. O sea, el problema no es de Dios, el problema es de nosotros, que no entendemos bien, ¿cierto? No entendemos bien, pero por eso tenemos que tener un corazón abierto a la palabra para ir cada día entendiendo más y más qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, y eso es, lo que vamos a ministrar, hagámoslo sin temor. Mis amados, es como un bebé. El bebé sabe decir bien las palabras, no. No sabe llamar bien a su mamá. Cuando pide algo no lo pide bien. Es más, un bebé solamente llora, mire, no tiene lenguaje, solamente llora. Y la mamá la que va y mira qué es lo que quiere el niño, qué es lo que necesita, ¿cierto? Si hay que cambiarle el pañal, si tiene hambre, si algo lo está chuzando, si tiene calor, si tiene frío, mis amados. Entonces así somos nosotros delante de Dios, ¿cierto? ¿Por qué traje como esta palabra del bebé? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando predicamos, a veces solamente es como un llanto,
pero igual aún con el llanto tenemos que predicar. Y aún Dios nos usa. Mis amados, con errores, Dios igual nos usa. Lo importante es que tengamos un corazón sensible a Dios y que prediquemos sin temor. Si nos equivocamos, pues de eso se trata, nos vamos a equivocar. ¿Por qué nos vamos a equivocar? Por lo que les digo, porque la escritura es completa, es profunda, es como es más profunda que el mar. Entonces decir que uno conoce completamente el mar, no. ¿Cierto? Uno dice, por ejemplo, en las revelaciones, nos dicen, el Señor, y yo veía al Señor que era como esto, y la revelación, bueno, el Señor era, entonces empiezan a describirnos. Ezequiel nos empieza a describir qué era lo que él veía. Él lo veía, entonces él describía con su forma qué es lo que él veía, según el conocimiento que él tenía. Porque todo está basado, mis amados, también con nuestro conocimiento, con lo que tenemos, con los conocimientos previos. Uno no lee la escritura sin tener un conocimiento previo. Entonces es eso, pero Dios va limpiando, va quitando y a medida vamos teniendo mayor revelación. Por eso yo pienso que la revelación de ahora tiene que ser mayor que la revelación anterior. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente cree que todo es lo que dijo Calvino, que todo lo que dijo Lutero o que todo lo que dijo cualquier otra persona antigua y se quedan en esa revelación y no avanzan y no entienden que la revelación va en aumento. Que Dios cada día, su palabra está ahí y no va a cambiar, ya está establecida. No necesitamos que venga un ángel y nos diga. Pero la revelación sí va en aumento porque es el Espíritu Santo que en los postreros días, Él cada día se glorifica más y más y más. O sea, Él glorifica cada día más a Jesús. La revelación de Jesús no decrece, la revelación de Jesús aumenta. Sí, ya está escrita en la palabra, pero esa revelación va aumentando en nuestro conocimiento, en saber qué es lo que está diciendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces no hay que temer, hay que predicar y nos equivocamos, de eso se trata, ¿cierto? De eso se trata, nos equivocamos, no es una equivocación, es lo que yo veía con mi conocimiento. Pero lo que no nos podemos equivocar no es una equivocación negar a Jesús, eso no es una equivocación, es una blasfemia, eso es una herejía total, ¿sí? Eso no es de que es un bebé y que está llorando apenas y que tenemos que entender qué es lo que quiere decir, no, eso es una total blasfemia, ¿cierto? Negar a Cristo. Aunque bramen y se agiten sus aguas, tiemblen los montes por su ímpetu, Selah. Mira, entonces aquí está diciendo, sin temor, sin miedo. Entonces así es que se sirve al Señor. Ahorita quiero mostrarle el pasaje de Lucas donde habla Zacarías y dice, para que sirvan al Señor sin temor. Río cuyas corrientes alegran la ciudad del Dios Santo, lugar de las moradas del Altísimo. Vamos a leer la traducción textual, pero yo creo que aquí están hablando de nosotros, que nosotros o el Espíritu Santo, que está también dentro de nosotros, somos como corrientes que alegran la ciudad de Dios, del Altísimo, ¿cierto? O sea, ríos, ese río significa también nuestras palabras, ¿cierto? Abundante palabra. Sigamos. Dios en medio de ella no será sacudida, la ayudará. Dios a acercarse mañana. Entonces, Dios ayuda, protege a su ciudad. ¿Y esa ciudad quiénes somos? Nosotros. Bramaron naciones, se tambalearon reinos, emite su voz y se derrite la tierra. Creo que es el Señor, que el Señor habla, pero vamos a leer ahorita, como les digo, la traducción, porque esto palabra por palabra a veces no lo puedo entender. Por eso yo vengo acá y es ayudas, porque como son traducciones y este no es mi lenguaje original, y es más, ni siquiera para los judíos ahora podía ser su lenguaje original, ¿cierto? Porque cambió, porque ellos ahora tienen otras palabras. Entonces, JHWH de los ejércitos, con nosotros el baluarte, para nosotros el Dios de Jacob. Baluarte, según entiendo, es como escudo, amparo, refugio, fortaleza.
El 8. Vení contemplar las obras de JHWH que ha hecho, desolaciones en tierra. Hace cesar guerras hasta fin, hasta de fin de la tierra. El arco quiebra y tus estatutos en 2 carros quema con fuego. Cesad y sabed que yo, Dios, seré exaltado entre naciones, seré exaltado en tierra. Entonces, ¿qué es servir a Dios, mis amados? Que todo lo que hagamos sea para exaltarlo a Él, ¿cierto? Buscando exaltarlo a Él. Entonces, si nosotros cometemos un error, pero exaltando al Señor, el Señor entiende. Vean, hay una parte que ni siquiera es un nombre, ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. Y era, creo que Melquisedec es el Señor Jesús. Abimelec. Eh, Abimelec tomó la mujer de Abraham, ¿cierto? Creo que era Abimelec. Pero el Señor le dijo a ese, ¿por qué? Porque Abraham tenía miedo y le dijo a Abimelec que Sara era su hermana. Y lo dijo porque Sara era muy hermosa. A pesar de que tenía mucha edad, Sara era muy hermosa. Entonces, Abimelec la tomó y se la llevó porque era la hermana y era muy hermosa. Y dijo, pues, bueno, se la llevó. Pero antes de que él tuviera algo con Sara, ¿cierto? No la tocó, no la alcanzó ni a tocar, ni a verla, ni nada. El Señor le habló a Abimelec y le dijo, devuélvele esa mujer a su esposo porque él es profeta. Porque mira que, y el Señor ya había cerrado el vientre de todas las mujeres de ese lugar, creo, según entiendo, porque habían tomado a Sara, o sea, ya Dios los estaba castigando. Pero entonces Abimelec le dijo al Señor, Señor, pero tú sabes que yo no he pecado, yo lo hice inocentemente, él me dijo que era su hermana. Entonces el Señor le respondió, yo lo sé, por eso impedí que pecaras contra mí y que la tocaras. ¿Cierto? Entonces Dios nos habla a nosotros y nos dice, no hagas esto. Cuando Él ve que también nosotros lo estamos haciendo estamos haciendo algo, cometiendo un error, pero por inocentemente, no porque queramos glorificarnos a nosotros, exaltarnos a nosotros o hacer algo en contra de Dios, sino porque es algo en inocencia, es lo que vemos, actuamos según lo que estamos viendo. ¿Y eso por qué? Porque la revelación, como les digo, va en aumento. Pero entonces aquí Dios nos dice, sabe que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, seré exaltado en la tierra. No sé por qué les dije, pues este pasaje, no sé por qué les hablé de esto. No sé la verdad por qué les hablé de Abimelec, de que el Señor permite que la revelación sea así y que si nos equivocamos, el Señor ve las intenciones del corazón, mis amados. Entonces no se trata de, lo importante es que cuando leamos la palabra, siempre busquemos esto, exaltar a Dios. Por eso era lo que lo traía, exaltar a Dios. Si nosotros lo hacemos por exaltar a Dios, pero nos equivocamos, Dios simplemente nos va a decir, bueno, no es así, ¿cierto? Nos va a decir, no es así como lo estás creyendo. Y ya, Abimelec, ¿qué tuvo que hacer? Devolverse de su error. Decir, bueno, Abraham, vea, tenga a su esposa. Y antes Abimelec se enojó con Abraham, le dijo, ¿usted cómo me hizo eso? ¿Usted por qué me hizo eso? Entonces Abraham le dijo, es que yo tuve temor. Yo tuve temor que de pronto me mataran por causa de mi esposa, ¿cierto? Entonces Dios también permitió, Dios perdonó a Abraham también, mis amados, y el error que él cometió, porque él lo hizo en inocencia, ¿cierto? Es como un bebé, como ese niño que llora. Entonces, yo les he dicho a ustedes muchas veces, he predicado, Abraham y ninguno había nacido realmente de nuevo porque no había venido el Espíritu Santo. Entonces se entiende que ellos cometieran muchos errores. Y aún nosotros, el Señor dice que seguimos cometiendo errores, pero no en forma de pecado. O sea, ahorita no puede decir un hombre que va a entregar a su mujer porque tiene miedo, y mucho menos que ha nacido de Dios. O sea, no puede. Es imposible que haga eso. ¿Cómo va a entregar a su esposa? Mejor tiene que morir por ella.
Eso era en Abraham, Dios a cada uno según, Dios nos exige según lo que nos da. Abraham no había nacido de nuevo, pero Abraham nació de nuevo ¿cuándo? ¿Cuándo nació de nuevo? Cuando resucitó, ¿cierto? Porque él murió esperando la promesa llegó y fue hasta allá, hasta al seno de Abraham, a traer a Abraham, a darle vida a Abraham y a resucitarlo completamente en espíritu, alma y cuerpo, porque le dio un nuevo cuerpo a Abraham y a muchos que habían muerto en Cristo. JHWH de los ejércitos con nosotros, baluarte para nosotros, Dios de Jacob, Selah. Y aquí se termina. Entonces vamos a leer el Salmo 46 en la traducción Biblia textual, cuarta edición. Al director de coro de los hijos de Coré en Alamot. Cántico. Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, el santuario, la morada de Elohim. Elohim está en medio de ella, no será conmovido. Elohim la ayudará al clarear la mañana. Entonces, ¿quién nos ayudará? Es nuestro Señor. Se conmocionan las naciones, tambalean los reinos. Al dar su voz, se derrite la tierra. Entonces, al dar su voz, está hablando del Señor. Se conmueven las naciones, tambalean los reinos. Al dar su voz, se derrite la tierra. YHVH Sebaot está con nosotros. O sea, creo que es ahí donde dice que es nuestro baluarte, ¿cierto? Está con nosotros. Nuestro refugio es Elohim de Jacob, Selah. Ven y contemplan las obras. Pero si quiero mirar qué es este JHWH Sebaot. Está en el 7. De los ejércitos. ¿Eso qué quiere decir de los ejércitos? El del guerra, ¿cierto? JHWH de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Elohim de Jacob. Vení contemplar las obras de YHVH, que puso asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebra el arco, que parte la lanza y quema los carros en el fuego. En este tiempo, o sea, en el tiempo que están escribiendo estos salmos, habían pues unos carros de guerra, ¿cierto? Todavía pues, después, ahorita hay los carros tanques, pero en ese tiempo había también carros de guerra. Está quietos y conoce que yo soy Elohim, exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. YHVH Sebaot está con nosotros, nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Entonces aquí servimos a Dios porque Dios es el único que nos socorre, mis amados. No hay nadie más. O sea, a nosotros no nos socorre ninguna iglesia, a nosotros no nos socorre ningún ministro de Dios. No, mis amados, entonces ellos necesitan de la ayuda de Dios. Por eso no podemos adorar a otra persona. No podemos servir a otra persona. Debemos servir a Dios en lo que Dios nos manda. A veces ese servicio se alinea, Dios nos alinea con el servicio con otros. Por ejemplo, Pablo, Timoteo estaba sirviendo a Dios y estaba alineado con el ministerio de Pablo, ¿cierto? De hecho, porque fue que Pablo, mejor dicho, Timoteo era discípulo de Pablo. ¿Y por qué era discípulo de Pablo? Pues Pablo mismo fue el que posiblemente le predicó a Timoteo, y no solamente eso, sino que él fue el que lo circuncidó, ¿cierto? Pues lo llevó para ser circuncidado. Y Timoteo después aparece como un apóstol a los gentiles, cuando sabemos que el último apóstol que se le apareció realmente el Señor es Pablo. Pero Silas y Timoteo son nombrados como apóstoles también, por cuanto estaban al servicio, porque Pablo servía a la iglesia gentil y él al principio estaba con Bernabé, pero Bernabé presentaron discusiones entre Pablo y Bernabé,
¿Sí ven? No somos perfectos, mis amados, ¿cierto? Eso no significa que Bernabé se haya perdido, ¿no? Bernabé era un siervo de Dios. Tan siervo de Dios es que él se fue con Juan Marcos, su sobrino. Y a Marcos lo encontramos en un evangelio, ¿cierto? Lo encontramos, el evangelio de Marcos. El autor es Marcos, ¿cierto? Sí, sobrino de Bernabé. Pero también encontramos a Marcos como discípulo del apóstol Pedro. Entonces, miren, Marcos tiene tanto para allá como para acá. Tanto le servía a Pablo como le servía a Pedro. A los dos les llegó a servir en su momento, ¿cierto? Incluso Pedro consideraba a Marcos como un hijo. Decía, mi hijo Marcos. Lo consideraba así de forma pues como en el ministerio. Bueno, entonces, ¿por qué les estaba diciendo esto? Porque si Dios alinea los servicios, pero no es uno ir a someterse porque yo voy a servir a esa persona, no. Uno sirve a Dios, porque si Dios dice que sirva de esta manera, así uno sirve. Pero nuestro principal servicio, mis amados, es nuestra comunión con Dios, es la oración, es la palabra. ¿De qué nos sirve nosotros ir a predicar si no estamos delante de Dios? El Señor dice, esos profetas yo no los envié porque ellos no están en mi secreto. Entonces, si nosotros no estamos en comunión con Dios, ¿de qué nos sirve hacer lo otro? Entonces, nuestro primer ministerio es la oración, es estar con Dios, ministrar delante de Dios. Y ahí sí, podemos ir a predicar lo que Dios nos envíe, a evangelizar y a cumplir todo lo demás. ¿Cierto? Como Ana estuvo orando y ayunando. Y cuando se presentó el Señor Jesús, ahí profetizó y dijo quién era el Señor Jesús. Ella habló del Señor Jesús y todo lo que iba a pasar con él. No tengo tiempo para leer lo que ella está diciendo. Pero entonces nuestro servicio, mis amados, entonces aquí está hablando de que el Señor es el que nos salva. Del Señor es el que nos protege. ¿A quiénes? A todos. Y que no tengamos miedo para predicar su palabra, para orar, para hacer todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás, si nosotros estamos sirviendo al Señor, pues tiene que huir. Si nosotros realmente estamos prestando un servicio al Señor, la respuesta es que Satanás se tiene que ir. Tiene que ir de todo lo que está oprimiendo en nuestra vida, ¿cierto? Y ahí es donde realmente todo en nuestra vida se puede disparar. Jesús, después de salir de la tentación, empezó su ministerio, ¿cierto? Que es ahí, él empezó su ministerio. ¿Y cómo fue el ministerio del Señor? En gloria. Y fue tan en gloria que terminó donde tenía que terminar. ¿Dónde? En la cruz, mis amados. Porque hasta allí tenía que terminar el ministerio del Señor. El ministerio del Señor lo llevaba a la cruz. El Señor no fracasó cuando fue a la cruz. Fue su victoria, ¿cierto? Entonces, es ahí. No significa que no vamos a tener opresiones y otras cosas, pero es no cosas de Satanás. Mira, hay gente que le va muy bien, que se han enriquecido a punta de predicar, pero mis amados ya no están sirviendo a Dios, están sirviendo al dinero. Ya ellos están perdidos. No ve que esa es la tentación. Si me postras y me adoras, te daré todo este reino. Es el reino del mundo. El Señor dijo no. Al Señor solo servirás y a Él adorarás, aunque no tengamos riquezas, aunque no tengamos nada, ¿cierto? Entonces la oposición, yo les digo de que el diablo no esté con nosotros, no significa que no haya dificultades en el mundo, porque las va a haber, sino que a pesar de esas dificultades vamos a triunfar. Mis amados, vamos a triunfar siempre. Vamos a predicar con hambre, sin hambre. Vamos a predicar donde sea. Recordemos cómo estaban Pablo, Pedro y todos los demás. Ellos pasaron muchas necesidades, pero aún así llegaron a sus destinos. Llegaron a sus destinos a hacer lo que tenían que hacer. Y eso es vencer. Vencer, mis amados, no es sino ir por un jardín de rosas. No, es ir por un jardín de espinas, pero llegar hasta la meta y cumplir el propósito que Dios nos ha llamado. Eso es ser más que vencedores. Ser más que vencedores no es no tener dificultades, mis amados, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan.
Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Concédenos, Señor, cada día que te sirvamos y que te adoremos solo a ti, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres digno de toda la gloria, la honra y la adoración. Te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día.